Hola a todos, bienvenidos a esta inmersión profunda en la historia de PlayStation. Sí. ¿Quién iba a imaginar que una empresa que comenzó fabricando instrumentos musicales se convertiría en uno de los gigantes del entretenimiento interactivo? Es increíble, ¿verdad? Hoy vamos a desentrañar cómo Sony logró este hito. Acompáñanos mientras analizamos esos momentos clave que catapultaron a Sony al liderazgo de la industria de los videojuegos. Empecemos por el principio, ¡Claro! el nacimiento de esta leyenda. Ajá. A principios de los 90, la industria de los videojuegos estaba dominada por dos grandes nombres, Sí. Sega y Nintendo. ¡Los grandes! ¿Cómo irrumpió Sony en este panorama tan competitivo? Pues la entrada de Sony no fue casualidad, fue una jugada estratégica. Sony ya tenía experiencia en tecnología electrónica Cierto. y vio una oportunidad en el emergente mercado de los videojuegos basados en CD-ROM. Es cierto, el CD-ROM prometía una capacidad de almacenamiento muy superior a los cartuchos que usaban Sega y Nintendo. Muchísimo. Pero fue solo la tecnología lo que marcó la diferencia. La tecnología fue fundamental, Claro. pero también lo fue la visión de un hombre, Ken Kutaragi, considerado el padre de PlayStation. Interesante. Kutaragi vio el potencial del CD-ROM para crear experiencias de juego más inmersivas, ¿Ya? con gráficos y sonido de mayor calidad. Y vaya si lo logró. Sin duda, El lanzamiento de la primera PlayStation en 1994 en el 94. revolucionó la industria. ¿Recuerdas la expectación que generó? Claro, la PlayStation no solo traía juegos innovadores, sino que también se presentaba como un centro multimedia para el hogar. Es verdad. Era una novedad. Y no olvidemos la importancia del catálogo de juegos. Por supuesto, Final Fantasy VII un clásico. y Gran Turismo, por ejemplo, Dos juegazos. se convirtieron en títulos emblemáticos que atrajeron a millones de jugadores. ¿Cuál crees que fue la clave del éxito de estos juegos? Estos juegos supieron aprovechar al máximo el potencial del nuevo hardware, ofreciendo experiencias visuales y narrativas que no se habían visto antes. La PlayStation fue un éxito rotundo, convirtiéndose rápidamente en la consola más vendida a nivel mundial. el éxito. Total. ¿Dejo? Pero Sony no se durmió en los laureles. No. En el año 2000 llegó la PlayStation 2, ¿verdad? Así es, la PlayStation 2 no solo superó a su predecesora en potencia, sino que también incorporó la compatibilidad con DVD, Sí. una tecnología que empezaba a popularizarse en los hogares. Con la PS2, Sony se adelantó a la competencia, Totalmente. ofreciendo una consola que no solo era ideal para jugar, sino también para ver películas. Exacto. Podemos decir que fue una jugada maestra. Sin duda, la PS2 se convirtió en la consola más vendida de la historia, un hito difícil de superar. Y su catálogo de juegos también fue impresionante. Impresionante. Grand Theft Auto, Pero un bombazo. Metal Gear Solid 2, Otro juegazo. Shadow of the Colossus. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te parece si analizamos el impacto de estos títulos en la siguiente parte? Me parece una excelente idea. Perfecto. Estos juegos no solo fueron éxitos comerciales, sino que también marcaron un antes y un después en la forma de diseñar y experimentar los videojuegos. Si retomamos la conversación con la PlayStation 2 y su increíble catálogo, Sí. hablamos de títulos como Grand Theft Auto 3, Metal Gear Solid 2 y Shadow of the Colossus, que marcaron un antes y un después en la industria que los hacía tan especiales. Para empezar, estos juegos aprovecharon al máximo la potencia de la PS2 para ofrecer gráficos y una jugabilidad nunca antes vistos. Cierto. Grand Theft Auto 3, por ejemplo, revolucionó el género de mundo abierto con su libertad de acción y su narrativa cinematográfica. Exacto, GTA 3 trasladó la acción a un entorno 3D enorme y detallado, algo que muchos consideraban imposible en aquella época. Increíble. Y Metal Gear Solid 2, con su compleja trama y sus cinemáticas de alta calidad, Sí. elevó el nivel de la narrativa en los videojuegos. Sin duda, MGS2 fue un ejemplo de cómo los videojuegos podían contar historias tan complejas y emocionantes como las del cine. ¿Y qué podemos decir de Shadow of the Colossus? Shadow of the Colossus fue una obra maestra de la atmósfera y el diseño. Totalmente de acuerdo. Sus colosales enemigos y su mundo melancólico crearon una experiencia única que aún hoy sigue cautivando a los jugadores. Es verdad. Una joya. Estos juegos no solo fueron éxitos de venta, sino que también influyeron en la forma de diseñar y crear videojuegos en los años siguientes. Sin duda. Pero Sony no se limitó a las consolas de sobremesa. No. A mediados de la década 2000 se aventuraron en el mundo de los juegos portátiles con la PlayStation Portable, ¿La PSP? la PSP. Sí, Fue una apuesta arriesgada, pero también visionaria. totalmente.
Sony buscaba llevar la experiencia PlayStation a un formato portátil y la PSP lo logró con creces. Sí que lo logró. La PSP tenía una pantalla panorámica de alta calidad Era una maravilla para la época. Y un catálogo de juegos que incluía títulos exclusivos y adaptaciones de juegos populares de PS2. ¿Cuál crees que fue el impacto de la PSP en el mercado de las portátiles? La PSP fue una seria competidora para la Nintendo DS, la líder del mercado en ese momento. Ofrecía una experiencia más cercana a las consolas de sobremesa con gráficos y una jugabilidad más avanzados. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas para Sony. El lanzamiento de la PlayStation 3 en 2006 estuvo plagado de dificultades. La PS3 fue una consola ambiciosa, ¿Ves? con un hardware complejo y costoso. Es verdad. El procesador Cell, por ejemplo, era muy potente, pero difícil de programar para los desarrolladores. Ya. Esto, junto con un precio de lanzamiento elevado, dificultó la adopción de la consola en sus primeros años. Es cierto, la PS3 tuvo que superar obstáculos, pero Sony no se rindió. Para nada. La introducción de PlayStation Network, su plataforma online para jugar en línea y descargar contenido, fue un paso clave para la recuperación de la PS3. PSN se convirtió en un elemento central de la experiencia PlayStation. Ofreciendo a los jugadores acceso a una comunidad online, juegos multijugador y contenido adicional. Y Sony también apostó fuerte por los juegos exclusivos. Claro. Títulos como Uncharted 2, Among Thieves, Un juegazo. The Last of Us Obra maestra. y Gran Turismo 5 demostraron el potencial de la PS3 y atrajeron a nuevos jugadores. Estos juegos exclusivos no solo eran visualmente impresionantes, sino que también ofrecían historias memorables y una jugabilidad pulida. Además de la PS3 y la PSP, Sony también incursionó en la realidad virtual con PlayStation VR, La PSVR. un dispositivo que permitía a los jugadores sumergirse en mundos virtuales. La realidad virtual era una tecnología emergente en ese momento y Sony apostó por ella con PSVR. Sí, A pesar de las limitaciones de la tecnología en sus inicios, claro. PSVR ofreció a los jugadores una nueva forma de experimentar los videojuegos. PSVR fue un paso audaz hacia el futuro del entretenimiento interactivo y sentó las bases para la posterior evolución de la realidad virtual en PlayStation. Totalmente de acuerdo, la PS3 marcó una etapa de aprendizaje y adaptación para Sony. La compañía aprendió de sus errores y sentó las bases para el éxito rotundo de la siguiente generación, la PlayStation 4. La PS4 lanzada en 2013 supuso un regreso triunfal para Sony en la cima de la industria. ¿Qué hizo que la PS4 fuera tan exitosa? La PS4 aprendió de las lecciones de la PS3, era una consola más fácil de programar para los desarrolladores, lo que se tradujo en un catálogo de juegos más amplio y diverso. Entiendo. Además, Sony apostó por un precio de lanzamiento más competitivo y un marketing efectivo. Y no podemos olvidar la importancia de los juegos exclusivos. Por supuesto, Bloodborne, un clásico instantáneo. Uncharted 4, A Thief's End, una aventura épica. Horizon Zero Dawn. Un mundo fascinante. La PS4 tenía una biblioteca de juegos impresionante que la convirtió en la opción preferida para muchos jugadores. Estos juegos no solo eran visualmente espectaculares, sino que también ofrecían historias envolventes y una jugabilidad pulida. Exacto. La PS4 se convirtió en la plataforma de referencia para muchos de los mejores juegos de la década. Y la PS4 también se benefició del crecimiento de PlayStation Plus. El servicio de suscripción. El servicio de suscripción de Sony ofrecía juegos gratuitos, descuentos y acceso a funciones online. PlayStation Plus se convirtió en un servicio esencial para muchos jugadores de PS4, ofreciendo un valor añadido a la experiencia de juego. La PS4 fue un éxito rotundo, consolidando a Sony como líder de la industria. Sin duda. Y con el lanzamiento de la PlayStation 5 en 2020, Sony dio un paso más hacia el futuro del entretenimiento interactivo. La PS5, con su potente hardware, su innovador mando DualSense y su enfoque en la velocidad y la inmersión, prometía una nueva era de experiencias de juego. El DualSense, con su retroalimentación háptica y sus gatillos adaptativos, revolucionó la forma en que los jugadores interactúan con los juegos. Es un mando increíble. Y la PS5 también apostó por la realidad virtual de última generación con PlayStation VR 2. PSVR 2, con sus pantallas de alta resolución, seguimiento ocular y retroalimentación háptica, ofrecía una experiencia de realidad virtual más inmersiva que nunca. Y los juegos exclusivos de PS5 como Demon's Souls, Ratchet & Clank, Rift Apart y Returnal demostraron el potencial de la nueva consola para ofrecer experiencias visuales y jugables de última generación. La PS5 representaba un salto tecnológico significativo y Sony se posicionaba para liderar la industria en la nueva generación de consolas. Pero la historia de PlayStation no se limita a las consolas y los juegos. No, claro que no. A lo largo de los años, Sony ha realizado adquisiciones estratégicas de estudios de desarrollo para reforzar su catálogo de juegos exclusivos. Exacto. Es cierto, la adquisición de Insomniac Games, creadores de Ratchet
Ratchet & Clank y Marvel's Spider-Man fue un movimiento clave para asegurar un flujo constante de juegos de alta calidad para PlayStation. Sin duda una gran adquisición. Y no olvidemos la adquisición de Bungie, creadores de Halo y Destiny, una apuesta por el mercado de los juegos como servicio. Bungie aporta una gran experiencia en juegos online y una gran comunidad de jugadores. Sin duda, estas adquisiciones demuestran la ambición de Sony de seguir liderando la industria de los videojuegos. ¿Qué te parece si en la siguiente parte analizamos el futuro de PlayStation y los retos a los que se enfrenta? Me parece una excelente idea. La industria de los videojuegos está en constante evolución y Sony deberá seguir innovando para mantenerse a la vanguardia. Hemos recorrido un largo camino desde los inicios de PlayStation hasta la poderosa PS5. Un camino lleno de éxitos. Pero como bien dices, la industria del videojuego es un torbellino de cambio constante. En constante evolución. ¿Qué desafíos crees que enfrenta Sony para mantener su posición dominante? Bueno, por un lado está la competencia feroz. Claro. Microsoft con Xbox ha ganado terreno y no podemos ignorar el auge del gaming en la nube, Es verdad. donde compañías como Google y Amazon también quieren su parte del pastel. Ya no se trata solo de tener la consola más potente. ¿Cómo crees que Sony está respondiendo a estas nuevas presiones? Por lo que hemos visto, su estrategia se basa en 3 pilares. 3 pilares. Primero, la apuesta por experiencias exclusivas de alta calidad. Tiene sentido. Las adquisiciones de estudios como Insomniac y Bungie van en esa dirección. Esos juegos exclusivos siempre han sido un punto fuerte de PlayStation. ¿Cuáles serían los otros pilares? El segundo es la expansión a nuevos mercados y plataformas. Ajá. Ya no se limitan a las consolas como vimos con la incursión en PC y el desarrollo de juegos para móviles. Interesante. Y el tercer pilar. La innovación tecnológica. Sony siempre ha estado a la vanguardia en ese aspecto. Y lo vemos con el DualSense, la realidad virtual con PS's VR 2 y su investigación en áreas como la inteligencia artificial. Todo esto pinta un futuro interesante, aunque no exento de riesgos. ¿Qué opinas sobre la apuesta de Sony por los juegos como servicio, con títulos como Destiny? Es un movimiento arriesgado pero con gran potencial. El modelo de juegos como servicio genera ingresos recurrentes, pero también requiere un compromiso constante con la comunidad de jugadores. Claro. Ahí es donde Bungie, con su experiencia en Destiny, aporta un gran valor a Sony. Hablando de la comunidad, PlayStation ha creado una base de fans realmente leal a lo largo de los años. ¿Crees que esto les da una ventaja en el futuro? Sin duda, la lealtad de la marca es un activo invaluable en cualquier industria y en los videojuegos aún más. Los jugadores de PlayStation han crecido con la marca, tienen recuerdos asociados a ella y eso crea un vínculo emocional difícil de romper. Hemos analizado la historia, los desafíos y las estrategias de Sony para el futuro, pero al final lo que realmente importa es la experiencia de juego. ¿Qué crees que deparará la próxima década para los fans de PlayStation? Creo que veremos una mayor diversificación de experiencias, títulos AAA de gran presupuesto, juegos independientes, innovadores, experiencias inmersivas en realidad virtual y juegos como servicio que evolucionan constantemente. Un panorama emocionante. Sin duda. Y todo esto impulsado por tecnologías cada vez más potentes que difuminarán las líneas entre lo real y lo virtual. Exactamente, la próxima generación de consolas y quién sabe, tal vez nuevos dispositivos que aún no imaginamos nos llevarán a mundos y experiencias de juego que hoy solo podemos soñar. Sin duda, el futuro de PlayStation se presenta emocionante. Y a ti que nos escuchas, te invitamos a reflexionar sobre tu propia experiencia con PlayStation. ¿Cuáles son tus juegos favoritos? ¿Qué momentos te han marcado? ¿Y qué esperas del futuro de esta icónica marca? Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la historia de PlayStation. Esperamos que te haya resultado interesante y te haya inspirado a seguir explorando el fascinante mundo de los videojuegos. Hasta la próxima.